Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que en esta ocasión nos acompañen a una entrevista con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume Fortini. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Abrirán investigaciones a candidatos. Exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, advierte que desde el Ministerio Público podrían frenar candidaturas a la presidencia que no son afines al sector que domina esta institución. Al líder político que no les guste lo van a empapelar y lo van a anular para sacarlo de carrera electoral, señala Chávarri. Asegura que es necesario reorganizar la Fiscalía de la Nación y propone una junta transitoria de emergencia porque no hay garantía para nadie. Titular de la Junta Nacional de Justicia tiene sentencia consentida por violencia familiar. Es un informe de Cuarto Poder que revela que el comité evaluador no tomó en cuenta caso Hino Ríos. Y finalmente una afirmación del ex premier Jorge del Castillo contra la fiscal de la Nación. Delia Espinosa no está a la altura del cargo. Bien amigos, como les comentaba, hoy vamos a tocar el tema del Ministerio Público, que está siempre en boca de todos por resoluciones y decisiones bastante cuestionadas. Y para ello tenemos una entrevista vía Zoom con el doctor Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, la Junta Nacional de Justicia ha abierto una investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por no haber acatado esta resolución de la Junta que reponía en el cargo a Patricia Benavides. Sabemos cómo terminó todo. ¿Cuál es su postura respecto a esta investigación que se le abre a Espinosa? Bueno, mi postura es de apoyo y en reconocimiento de que es una investigación que obviamente caía por su propio peso, dado que la fiscal de la Nación ha desacatado abiertamente y en forma grotesca y contumaz un mandato de la Junta Nacional de Justicia, negándose a reponer a la señora Liz Patricia Benavides e incurriendo pues en una serie de infracciones, no solamente de orden legal constitucional, digamos, sino también, diría yo, que tiene visos de infracción a la normativa penal. Y por lo tanto me parece bien que en aras del rescate del principio de autoridad, del deber ser de las cosas, del que las autoridades entiendan que manejar una institución no es tener una patente de corso para actuar arbitrariamente, sino que deben ceñir su accionar estrictamente a los parámetros constitucionales y además legales, y que por lo tanto, si la Junta Nacional de Justicia, órgano constitucional autónomo, encargado de nombrar y encargado de fiscalizar y de destituir y sancionar a los fiscales y jueces, dispone una reposición, pues esto se tiene que acatar. Y creo que ahí ha habido una situación de rebeldía, de anarquía y de enfrentamiento que deja mucho que desear para una institución tan importante como lo es el Ministerio Público. Doctor, debido a su experiencia, esta investigación preliminar contra Delia Espinosa podría acabar en una separación del cargo. Digamos, lo que hizo fue no acatar una resolución ¿no? que la apartaba del caso. ¿Puede llegar incluso a ser separada? Yo pienso que debería llegar a una sanción de esa envergadura, porque lo que hizo la señora Delia Espinosa es sumamente grave. Es decir, hay que tener en cuenta que la fiscal de la Nación es una funcionaria pública que representa a una institución de rango constitucional, que asumió el cargo jurando respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y es esa Constitución precisamente la que establece la Junta Nacional de Justicia como órgano de fiscalización y sanción de jueces y fiscales. Y por lo tanto, cuando ese órgano anula una decisión y ordena una reposición,
ese mandato no admitía ningún condicionamiento. Era un mandato claro, expreso e inequívoco que debió cumplirse. Sin embargo, el país fue testigo de una serie de maniobras o de acciones que tendían a dilatar y a enmarañar el cumplimiento, y al final lo que se vio fue un desacato abierto que lamentablemente, y lo digo con mucho pesar, porque esto compromete a la Junta de Fiscales Supremos, contó con el aval de los fiscales supremos que apoyaron esta decisión. Y por lo tanto la investigación debe comprender no solo a la señora Delia Espinosa, sino a todos los fiscales que coadyuvaron en un acto de rebeldía contra el sistema constitucional, contra el Estado constitucional, porque cuando un funcionario de ese nivel se rebela es sumamente grave. Y eso no debe permitirse en el Perú. Eso tiene que sancionarse para que no vuelvan a ocurrir situaciones de esta naturaleza. Porque imagínese usted, si en cada institución, cada titular se va a rebelar contra los mandatos legales y constitucionales y va a pretender, bajo la bandera de la autonomía y de la independencia de la institución, pretender que está libre de controles, libre de contrapesos y libre de cumplimiento de la ley y de los mandatos de las autoridades competentes, pues estamos sembrando un germen de disociación, de separatismo, de enfrentamiento y en el fondo de debilitamiento del sistema constitucional. Y esto es gravísimo por quien debe defender el sistema constitucional. Claro, entonces estas cosas no se deben pasar por alto. Estas situaciones deben ser sancionadas con rigor para que no se vuelvan a repetir. El país tiene que ir aprendiendo a vivir bajo el sistema constitucional y todas las autoridades someterse a los mandatos legales constitucionales y a los mandatos de las autoridades competentes en el ejercicio de sus respectivas competencias. Claro, lo preocupante también es el mensaje hacia afuera, ¿no? Hacia el ciudadano. Digo, si mi fiscal de la nación no acata o no obedece una resolución de un ente superior, ¿yo por qué no puedo también desacatar alguna orden o alguna ley, ¿no? El mensaje para afuera también es gravísimo, ¿no? No, y además, fíjese usted en el mensaje para afuera, como usted bien dice, pero pongámoslo en la dimensión de la inversión económica. Nuestra Constitución contiene un sistema económico constitucionalizado de promoción de la inversión privada, de garantía de los derechos del inversionista. Hay una serie de normas y candados que han permitido que venga capital extranjero y que el país, dentro de todas sus dificultades, haya superado una situación que venía de atrás, que era la enorme deuda externa que tenía, que era prácticamente impagable, y que hoy tenga a nivel internacional y en la macroeconomía una imagen sumamente positiva, para algunos paradigmática, y eso provoca inversión. Pero ¿qué puede decir un inversionista que viene al Perú, que pretende invertir, que confía en el Perú, cuando el fiscal de la nación o la fiscal de la nación, pues muy suelto de huesos, simplemente desacata un mandato porque no está de acuerdo, porque le parece? Es decir, sembramos el desorden, sembramos la desconfianza en el inversionista, y eso le hace daño al Perú. O sea, hay que sopesar todas esas consecuencias de un acto de tan tamaña irresponsabilidad en el cumplimiento de la función y de abdicación del rol que la Constitución asigna al Ministerio Público, que no solamente es el titular de la acción penal pública, sino también es el defensor de la legalidad y el defensor de la sociedad en juicio y el defensor del ciudadano. Entonces es sumamente delicado, y yo quería, si usted me permite, acotar lo siguiente. Yo recuerdo que cuando se aprobó la Constitución de 1979, se otorgó al Ministerio Público una facultad que no tenía en realidad, porque antes cualquier ciudadano podía directamente denunciar a otro ciudadano por la comisión de un supuesto hecho delictuoso ante el juez, y el juez era el que evaluaba si habría o no proceso penal, y el Ministerio Público se apersonaba en representación de la sociedad.
pero no era el titular de la acción penal pública. Pero como habían demasiadas denuncias y demasiados casos de que se abrían procesos penales innecesariamente, dañando la honra de gente que había sido denunciada, se creó un filtro. O sea, el Ministerio Público nace como un filtro entre el ciudadano que denuncia y el Poder Judicial, para que únicamente llegue al Poder Judicial lo que realmente tiene contenido penal. Y por eso se le otorga lo que se llama técnicamente la titularidad de la acción penal pública. Pues hoy el Ministerio Público ha olvidado ese rol de filtro en aras del respeto de los derechos fundamentales de los investigados, y se ha convertido en una suerte pues de institución que dispara denuncias a diestra y siniestra sin mayor análisis prolijo y de fondo, y está creando pues una situación muy complicada. Claro. Y ha llegado esa posición extrema del Ministerio Público a desacatar leyes y a pronunciarse contra abiertamente leyes del Congreso de la República que tienen presunción de constitucionalidad, y a crear procedimientos para desacatar la ley. Por ejemplo, cuando se otorga a la policía o se le restituye a la policía su rol de investigación en la comisión de hechos delictuosos, el Ministerio Público se enfrenta al Congreso y dice: no vamos a cumplir esta ley, y crea un reglamento. Y eso es materia además de otra denuncia ante el Congreso de la República en este momento. Entonces estamos viendo una institución que parece que ha desbordado sus competencias, que ha confundido su rol y que lamentablemente está provocando una situación de conflicto e inmiscuyéndose en temas que debería ver con serenidad y con prudencia, como un órgano técnico, objetivo, responsable, que actúa con serenidad y que procesa las denuncias y permite que solamente pase aquello que tiene contenido penal. Doctor, pero ese rol de control, ese rol de regulación para evitar excesos, abusos y atropellos, pues ha sido olvidado. Y hoy el Ministerio Público es, felizmente no todos, hay honrosas excepciones, una institución que más busca el protagonismo, el estar en la palestra política y en la coyuntura, que el tema de fondo. Claro. Y eso es sumamente preocupante y sumamente grave. Doctor, usted en parte de la entrevista mencionó la palabra maniobra, ¿no? Este atrincheramiento de Del Espinosa, ver a personal con velas, haciendo una vigilia, era parte de esta maniobra para ganar el tiempo necesario para que salga desde el Poder Judicial la decisión de suspender a Patricia Benavides por 24 meses. Mire, si nosotros nos centramos en los hechos, más allá de, digamos, pensar en lo que hubo detrás, pero en el terreno fáctico, es evidente que han habido hechos que demuestran que se evadía el cumplimiento del mandato. Por ejemplo, esto de decir que me remitan el acta, que me remitan la resolución firmada, etcétera, cuando el mandato era expreso, claro e inequívoco, y venía firmado por el funcionario respectivo. Ahí no había nada que pedir, no había nada que confirmar, no había nada que condicionar. Sí. Sin embargo, se crea esa argumentación, e inclusive el vocero del Ministerio Público sale a declarar que esos son requisitos que tienen que cumplirse, sorprendiendo a la opinión pública, porque no es verdad eso. El mandato tiene que cumplirse y punto. Y luego todos somos peruanos. Todo este escenario semi-histriónico de salir con velas y todo, para después, por otro hecho concreto, tener que el Poder Judicial, a través de un juez supremo suplente, saque una resolución de suspensión de la señora Benavides. El resultado es hechos que coincidentemente permitieron que se incumpliera un mandato de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hay detrás de eso? Corresponde a los analistas políticos, a los investigadores ya sobre los hechos políticos. Yo no quisiera entrar en ese territorio de especulaciones, pero obviamente llama la atención y llama a la reflexión de que hay cierto nivel de coincidencia, de extraña coincidencia, diría yo. Doctor, estamos en un año preelectoral y algunos ya sostienen que el Ministerio Público puede ser usado como un arma electoral, ¿no? Enfrentando o denunciando
a algunos candidatos a presidencia o al Congreso que por ahí no vayan con la línea de este sector que tiene cierta influencia en la Fiscalía. ¿Usted también lo ve así? ¿Lo ve como un arma a usarse en estas elecciones? Mire, yo creo que a nivel de los hechos, de lo que hemos visto, es así, indiscutiblemente. Mire usted lo que le vienen haciendo a la señora Keiko Fujimori. A partir de una tesis equivocada, porque en el momento en que su movimiento recibió aportes, el aporte no tenía el carácter penal que tiene ahora, ni habían las limitaciones que hoy existen, pero a partir de una tesis cerrada se arma un tinglado, se hace un escándalo, hay dos fiscales que salen como si fueran personajes políticos, declaran, se mancilla el honor de una persona, se le detiene arbitrariamente, tan arbitrariamente que el Tribunal Constitucional después declaró fundado un habeas corpus y ordenó su libertad, y es más, tan arbitrariamente que la propia Corte Superior, en la sala respectiva, que es a nivel, digamos, jerárquico superior del juez que ordenó la privación de la libertad, ordenó nuevamente la libertad y al final tuvieron que dejar en libertad a la señora Keiko, pero sin embargo la persecución continúa. Entonces es evidente que por lo menos algunos miembros del Ministerio Público están en el empeño de dirigir sus baterías contra los políticos, y eso es sumamente grave porque la Constitución, en su capítulo 3 del título 1, que regula los derechos y deberes políticos, es enfática al señalar la importancia que tiene el derecho político, porque el ciudadano tiene el deber y el derecho de participar en la vida pública, en la vida política nacional, a través de mecanismos directos e indirectos, entre ellos el derecho a elegir y ser elegido. Y esto es tan importante que la propia Constitución tiene una norma que dice: es nulo y punible todo acto que restrinja o limite el ejercicio de los derechos políticos. Y esto parece que no se ha entendido ni se ha sopesado. Es decir, cuando dificultamos el ejercicio de los derechos políticos, cuando creamos trabas, cuando las instituciones se meten en el escenario político y sobre todo en el escenario de campaña política, estamos desnaturalizando el sentido de las cosas que está regulado en la Carta Fundamental de la República. Claro. Y eso es lamentable. Sí. Mi respuesta a su pregunta sería, a la luz de los hechos, sí, hay una intromisión política grotesca. Y mire usted, últimamente acabo de recordar el caso de una denuncia contra miembros del Congreso de la República porque opinaron en un sentido que el Ministerio Público considera equivocado. Es decir, a pesar que los congresistas tienen derecho a representar al pueblo y son libres en sus decisiones y votaciones, y libres además de responsabilidad, el Ministerio Público se olvida de eso y, violentando el mandato constitucional, pretende que se les procese porque opinaron en forma discrepante a la tesis de un grupo de fiscales supremos. Eso es un absurdo. Claro. O sea, estamos desnaturalizando las cosas. Hay, yo diría, miopía procesal y orfandad jurídica grotesca en quienes analizan estos hechos, y obviamente una ausencia de formación histórica y de formación constitucional. Doctor, la última pregunta, y tiene que ver también con lo que hemos leído en nuestra portada, ¿no? Hay una... se conoció ayer, a raíz de un informe periodístico de Cuarto Poder, que el presidente de la Junta Nacional de Justicia tiene una sentencia consentida por violencia familiar, y esto, digamos que debería haber sido objeto de análisis en su elección y no podría haber postulado. Según su conocimiento, ¿esto debería ser motivo de una investigación, el proceso de elección? Mire, yo no tengo en este momento suficientes elementos de juicio para dar una opinión, digamos, definitiva. Lo que conozco a través de los medios y de alguna información adicional es que se promovió entre él y su ex esposa un proceso judicial para concluir con su relación matrimonial. Es decir, un divorcio. Un divorcio. Y al contestar la demanda
que él promovió, la señora argumentó que había cierta situación de maltrato. Pero eso no es una denuncia, eso es simplemente un argumento de defensa que se tuvo en cuenta y al final ese caso se resolvió y terminaron con la disolución del vínculo matrimonial. Pero hasta donde yo sé no ha habido una denuncia expresa de la ex esposa contra el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Y por lo tanto es muy forzada la figura que se pretende crear. En todo caso, si hay alguna duda, bueno, se puede investigar, Claro. pero la investigación siempre debe hacerse en el marco de la presunción de inocencia, que no solamente es un derecho que tiene el denunciado, sino es un deber que tenemos todos respecto al denunciado. Es decir, presumir que la persona es inocente, mientras que no se pruebe judicialmente su responsabilidad. Y es más, mientras que el Ministerio Público no demuestre con hechos que puede destruir esa presunción de inocencia, porque no nos olvidemos que la carga de la prueba está en quien imputa un hecho. El denunciado no tiene que probar nada, el que imputa el hecho es el que tiene que probar. Y si no prueba o si hay duda, viene la absolución. Entonces, quien está denunciado está premunido de un marco de protección. Por un lado, presunción de inocencia, por otro lado, indubio pro reo, y por otro lado, carga de la prueba a cargo, valga la redundancia, del Ministerio Público. Claro. En ese marco, desde el punto de vista constitucional, debe verse este tema. Entonces, no podemos presumir que hay una inconducta. Tenemos que presumir que hay inocencia, y es el que imputa el que tiene que demostrar que no hubo inocencia y que hubo supuestamente un hecho reprobable que merece una sanción. Claro, pero digamos, por un tema de dejar las cosas claras, quienes estuvieron a cargo de la elección deberían también emitir un pronunciamiento, ¿no? Bueno, no necesariamente, yo diría, porque si vamos a estar abriendo cada concurso y volviendo a revisar todo, las cosas pues no se cierran y siempre vamos a tener argumentos para cuestionar. Y acá ya nos estamos convirtiendo en una especie de sociedad, digamos, que vive una suerte de esquizofrenia anticorrupción. Y entonces, si todos dudamos de todos y vivimos en la sociedad de la sospecha y dudamos hasta de nuestra propia sombra, nos estamos como pueblo devaluando. Porque ¿qué es lo que quiere la Constitución? Quiere un sistema constitucional que revalúe al ser humano y que se centre en que cada ser humano se desarrolle como persona. Y ese ser humano es la razón de ser del Estado. Es el fin supremo de la sociedad del Estado. Entonces tenemos que levantar al ser humano. Pero si creamos un sistema en donde todos dudamos de todo y todos son, entre comillas, proclives al delito, pues nos estamos devaluando como sociedad. Y eso yo como constitucionalista lo rechazo y lo repruebo. Tenemos que rescatar los valores en positivo y pensar que las personas son correctas, son decentes, son honestas, y quienes imputan, pueden imputar, pueden acusar, pero tienen que probar. Bien, doctor, nos quedó clara la posición. Interesante también la postura respecto a esta investigación preliminar contra Del Espinosa de parte de la Junta Nacional de Justicia, y vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Y por el bien de todos, que este Ministerio Público se convierta o vuelva a ser ese filtro que fue su razón de creación, ¿no? Vamos a ver cómo se mueven las cosas en la Fiscalía de la Nación. Yo espero que sea así, yo espero que todos nos preocupemos del tema. No es baladí tener una institución que va al tuntún de las olas políticas y que ha desnaturalizado su función. Creo que hay que rescatar el deber ser de las cosas y colocar al Ministerio Público en el sitial que el legislador constituyente lo ha colocado. Bien, doctor, queremos agradecer la entrevista. Que tenga buen día. Gracias a usted. Buenos días. Gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, con quien hemos hablado sobre esta decisión de la Junta Nacional de Justicia de abrir una investigación preliminar a la fiscal de la Nación, Del Espinosa, por no acatar casualmente una resolución que reponía en el cargo a Patricia Benavides ya hace algunas semanas. Vamos a ver cómo se mueve esta situación y vamos a estar atentos. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.